La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y el Señor ha puesto algo en mi corazón para compartirles en esta mañana y espero que sea de tremenda bendición en cada uno de nuestros corazones. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Te hemos cantado himnos, Señor, cánticos hermosos a ti, Señor. Te hemos dado, Señor, de lo mucho que tú nos das, hemos compartido, Señor. Y también, Padre, hemos podido orar por aquellos que están lejos, Señor, en las misiones. Padre, Señor, te pido que nutras nuestro espíritu con tu palabra, Señor Jesús. Alguien de los que estamos aquí, Señor, necesita escuchar, Señor, esto, Señor, que tú deseas hablar. Padre, habla, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, específicamente, Señor, y pon esta palabra en nuestro corazón de esa forma que únicamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre mío, por morar entre nosotros, por hacer morada en nuestro corazón, Señor, y en tu congregación. Sea tu nombre exaltado en esta mañana, hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, y tengamos ahí cerca la palabra del Señor para leer varios versículos. Deseo que leamos el capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, que podamos leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Se levantó Abías sobre el monte de Samaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam, y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Hay un
principio bíblico, hermanos, que cada uno de nosotros sabemos, estamos inmersos en él. Y esto es la batalla espiritual. La palabra del Señor en Efesios, en capítulo 6, claramente nos dice de que Satanás está ordenado para lanzarse en una batalla a muerte en contra de la iglesia, en contra de Dios. Y cada uno de aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo están inmersos en esta batalla, la cual es constante. Y lo único que nosotros podemos hacer es pelearla. Dice la palabra del Señor en Efesios de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra lo que nuestros ojos pueden ver, no, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, con todo este ejército satánico que existe en el mundo espiritual, al cual cada uno de nosotros nos enfrentamos constantemente. Y esta verdad bíblica, hermanos, claramente también es vista por el ejemplo de cuántos cristianos a lo largo de la era cristiana y también de cada uno de los que estamos acá, que podemos decir verdaderamente, mi lucha no es contra lo que veo, sino contra el mundo espiritual, el cual Satanás y todas sus potestades van en contra de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que en esta mañana, quiero hablarles con este tema: obteniendo la victoria siempre. Obteniendo la victoria siempre. Y quiero, para ejemplificar, hermanos, esta enseñanza, quiero hablar de 3 ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento. El primero es el que acabamos de leer, un rey llamado Abías. Dice la palabra del Señor de que este rey había sido recto delante de Dios, pero en un momento se levantó este hombre llamado Jeroboam en contra de él. Es importante, hermanos, que sepamos quién era este hombre y por qué estaba dándose esta guerra. Sabemos por el relato bíblico de que el primer rey de Israel se llamó Saúl, pero Dios se había preparado de otro hombre que iba a ir después del rey Saúl, llamado David. David fue un hombre muy interesante, un hombre muy importante en la historia universal, bíblica y profética, porque Dios hizo un pacto con David. Con ningún otro rey de Israel hizo un pacto, únicamente con David. Y le dijo: de ti, de tu generación, de tu descendencia, yo bendeciré la nación de Israel y a todo el mundo. Eternamente y para siempre te daré un trono que será un trono eterno. ¿Cuál es ese trono eterno? Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David. Por lo tanto, hermanos, la palabra del Señor claramente le dijo a David de que de su descendencia iba a ser el reino de Israel. David tuvo un hijo, bueno, tuvo muchos hijos, pero el que continuó con el reinado, se llamaba Salomón. Salomón también tuvo un hijo que continuó reinando y se llamaba Roboam. Pero Roboam no soportó la lucha que había en contra de él, de este hombre llamado Jeroboam. Por lo tanto, el reino de Israel completo se dividió en 2: la parte norte y la parte del sur. En la parte del sur quedaron todos los hijos de David reinando, pero en la parte norte simplemente otros judíos, otros hebreos eran los que reinaban. Uno de estos era este hombre Jeroboam. Eso quiere decir de que después de Salomón, Roboam no logró cuidar el reino y este se dividió. En el norte quedó Jeroboam y en el sur quedó Roboam. Después que Roboam muere, su hijo Abías, que es el que hemos leído en esta mañana, es el que estaba reinando. Pero Abías tenía algo en su corazón y él se paró en contra de Jeroboam y le dijo: Jeroboam, hasta ahí llegaste. A mi papá lograste vencerlo y dividir el reino, pero ¿acaso no has conocido? Dice ahí en la lectura que hemos visto, de que Dios ha escogido a David y a su descendencia para que continúe reinando. No pelees tú contra Jehová, porque no prosperarás. Pero Jeroboam, según el relato de la palabra, dice de que él no le importó lo que Abías dijo, sino que le tendió una emboscada. Dice la palabra del Señor que Jeroboam vino con un ejército de 800,000 hombres, preparados, valerosos, fuertes. Pero Abías tenía un ejército de 400,000 hombres. Eso quiere decir la mitad. ¿Quién de los que estamos acá iría a pelear con la mitad del capital? Es prácticamente ilógico. Pero Abías sabía
de que aparte de estos hombres que él veía con sus ojos, había un Dios todopoderoso que estaba detrás de él. Que Jeroboam verdaderamente había ido en contra de él, no respetando lo que Dios había dejado en su palabra. Este es el primer relato que quiero llamar su atención, hermanos, es el del rey Abías. Dice la palabra de que cuando Jeroboam les puso una emboscada, él puso hombres frente a Abías y también le puso por la retaguardia otro gran número de hombres. En ese momento Abías y todo Judá, lo que ellos vieron a su alrededor, dijeron: ¿y qué vamos a hacer acá? Es ahí donde dice la palabra del Señor de que Abías y todo el pueblo clamó a Jehová y gritaron a Jehová. Y dice la palabra del Señor de que cuando Judá, o sea, cuando todos los del reino de Abías gritaron con fuerza, Dios desbarató a Jeroboam y todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. El tema de esta mañana es obteniendo la victoria siempre, hermanos, y debemos comprender un principio bíblico que ha estado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y siempre estará. Es que las victorias no es con lo que nuestros ojos ven, sino que nosotros obtenemos la victoria delante de Dios. Cuando verdaderamente tenemos alguna lucha en nuestra vida, en lo que hay alrededor nuestro, la victoria primordialmente no es hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino es esperar en Dios hasta que Él desbarate a nuestros enemigos. Ahí Él nos va a decir: avanza, hijo, y haz lo que yo te he pedido que hagas. Este es el primer caso, hermanos, de Abías. Este tipo de historias se repite en el Antiguo Testamento. Abías tuvo varios hijos y uno de ellos continuó con el reinado de Judá. Su hijo en el capítulo 14 de ahí el mismo libro de Crónicas se llamaba Asa. Este es el segundo ejemplo que deseo traer en esta mañana, y es este hombre llamado Asa. Es el rey también de la parte sur del reino de Judá. Asa, dice la palabra del Señor, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero él de igual forma, él no teniendo muchos hombres, dice la palabra del Señor que tenía alrededor de 580,000 hombres, se enfrentó contra este gran ejército etíope. Dice la palabra del Señor de que este ejército se fue contra Asa y su reinado con 1,000,000 de hombres. Yo quisiera que leyéramos del capítulo 14, el versículo 9 al 13. Y dice: y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Vamos a llegar hasta ahí con la lectura. Asa se encontró contra este hombre llamado Zera, que era el líder de los etíopes, 1,000,000 de hombres preparados para la guerra. Qué interesante. Pero Asa hizo lo mismo que su padre. Cuando se enfrentó a esta gran guerra, él dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia de ayudarnos a nosotros que somos débiles, o aquel poderoso que lo tiene todo. No, nosotros venimos delante de ti. Ten misericordia para que no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí una vez más, hermanos, vemos el principio que yo quiero dejar en sus corazones. La batalla en los tiempos antiguos de Israel no se centraba en la capacidad que ellos tenían de fuerza únicamente. La batalla siempre ha sido de lo que Dios ha querido. Y quien inicia el ataque en contra de los enemigos es Dios. Él lanza su ataque mortal, y cuando Él lo hace, ya nos ha dado la victoria a ambos ejércitos, tanto al de Abías como al de Asa. Y cuando Él les daba la victoria, ellos mataban, ellos hacían todo lo que tenían que hacer en contra de este pueblo. El tercer ejemplo, hermanos, que deseo traer a nuestro corazón en esta mañana
es de un hombre llamado Josafat. Josafat también fue un rey sobre el reino de Judá. Y en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, ahí una página más adelante, vemos el ejemplo de Josafat. Josafat fue un hombre de igual forma recto delante de Dios. Él era de la descendencia de David. Josafat había hecho la paz con Dios, aunque habían reyes que iban en pos de otros dioses. Él se quedó obediente a Dios y a todo lo que Él les había mandado. Este hombre Josafat de igual forma tuvo que luchar una batalla tremenda. Y eso en el capítulo 20, a él se le acercaron dos pueblos, los moabitas y los amonitas. La palabra del Señor no dice número, simplemente dice que era una gran multitud que no se podía contar. Eran muchos hombres en contra de Josafat. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 20 de segundo de Crónicas: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Yo quisiera que avancemos hasta el versículo 10. Y dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El versículo 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aquí vemos una vez más, hermanos, en este tercer ejemplo de este hombre llamado Josafat, el principio de guerra, el principio de batalla de Dios. Y Josafat lo que hizo fue humillarse delante de Dios, pregonar ayuno y venir: oh Dios, tú eres quien gobierna todos los pueblos, toda la tierra. Danos por favor la victoria delante de ellos. Dice la palabra del Señor de que un profeta en medio de la reunión se levantó y le dijo: miren, ustedes no tendrán que pelear, Dios peleará por ustedes. Estad quietos y ver la salvación de Dios para con el pueblo de Judá. Ustedes pueden preguntar: bueno, hermano, esto ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿qué implicaciones tiene esto para mi vida? Tiene muchas implicaciones. Y ahora quisiera pasar, hermanos, a hablar acerca de los principios de nuestra guerra continua en la cual estamos inmersos. Primeramente quisiera hablar acerca de los principios de esta guerra. Voy a mencionar dos en esta ocasión, aunque hay más. El primer principio, hermanos, es de que los enemigos siempre serán más que nosotros. Generalmente cuando nosotros venimos, sea lo que sea que Satanás ha planeado en contra de cada uno de nosotros, nos llevará al punto de comprender de que nosotros no tenemos la capacidad de ir en contra de él. Sea lucha espiritual, sea lucha en nuestros hogares, sea cualquier enfermedad, sea lo que sea. Porque Satanás ha preparado en contra de los hijos de Dios. Él siempre inclinará su fuerza para que nosotros sucumbamos bajo el temor. El primer caso es el del rey Abías. Su número era contrario al que venía en contra de ellos. Asa de igual forma. Eran millones de etíopes que venían en contra de ellos. Josafat era una multitud. Hermanos,
Este principio está a lo largo de toda la palabra del Señor. Y en nuestra batalla espiritual, cuando nosotros tenemos que pelear, generalmente este sentimiento basado en la verdad que nuestros ojos ven va a venir en contra de nosotros. Yo no puedo, y lo que está enfrente de mí es demasiado grande. Satanás es especialista en hacer algo tan grande cuando él no tiene poder. Pero si él logra engañarnos con su gran pueblo y con su gran batalla en contra nuestra, verdaderamente nuestro corazón va a desfallecer. Pero este es el primer principio, hermanos, de la guerra. Siempre el enemigo será mayor que nosotros. De igual forma, en la batalla espiritual, Satanás con sus artimañas siempre va en contra a tratarnos de sucumbir al temor. El segundo principio, hermanos, es que la batalla espiritual es constantemente, pero las luchas constantes aparecen sin previo aviso. Usted puede preguntar, ¿y por qué ayer ya pasó una semana y a la otra semana ya me espera otra? Y es algo constante y siempre hay batalla y generalmente aparece sin previo aviso, que nos lleva a nuestro corazón a empezar a consultar: Dios, ¿en qué te he fallado? Dios, ¿en qué área de mi vida he fallado? Que estoy en medio de esta guerra. Y muchas veces Dios responde: hijo, no es que tú me has fallado, sino que yo quiero demostrar mi poder en tu vida. Este principio es algo que vemos en estos tres ejemplos de igual forma. Las guerras aparecían sin previo aviso. Abías, cuando se le vino Jeroboam. Y es más, en el caso de Abías vemos el caso de que le puso una emboscada delante y atrás. Ellos estaban encerrados sin previo aviso. Asa, de igual forma, los etíopes se vinieron en contra de ellos sin previo aviso. Josafat, ellos vieron la multitud de enemigos en contra de ellos sin previo aviso. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano, Satanás envía su dardo de fuego para querernos acabar sin previo aviso. Sin previo aviso nosotros nos encontramos en medio de una guerra, la cual empezamos a pelear y no sabemos qué hacer. Pero aquí, hermanos, quiero darles los principios de la victoria. Los principios de la victoria de Dios. Los principios de la victoria delante de Dios. Y con esto quisiera también ejemplificarlo con los ejemplos que hemos visto ahora. El primer principio lo tenemos del rey Abías. En el capítulo 13, en el versículo 14, y dice: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Hay un principio, hermanos, que debemos conocer para obtener la victoria siempre, y es el clamor. El clamor. Este pueblo, cuando ellos vieron que estaban atrapados por delante y por detrás, ahí viene el clamor. Algo existe en nuestras batallas espirituales que no hay salida más que clamar. Hermanos, el primer principio para obtener la victoria siempre es perseverar en el clamor. Perseverar en el clamor. ¿Por qué es tan importante el clamor? Porque cuando Dios de alguna forma ve que cada uno de nosotros clama a Él, y si es su voluntad y en el tiempo de Él darnos la victoria, cuando el clamor sube a Él, Él empieza a obrar. Recordemos, hermanos, que las batallas no se pelean con lo que nosotros podemos hacer. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, no es con sabiduría humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es ganar la batalla delante de Dios. Estoy seguro que muchos de los que están acá saben de este principio tan hermoso de la palabra del Señor. A veces el Señor en medio de los clamores, hermano, ¿cuánto le ha ocurrido de que en medio de un clamor, en medio de una prueba tremenda que no hay forma de salir, el Señor en medio del clamor habla a nuestro corazón y nos dice: ya tienes la victoria, solo agradece y ve a pelear? Ese es el principio del clamor, hermanos. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros, para que obtengamos la victoria siempre, es de que estemos clamando en todo tiempo.
Hermanos, esta pelea, esta lucha espiritual no se trata de que nunca nos ocurra nada, no. Es de obtener la victoria siempre. Es de que cuando venga el enemigo en contra de nosotros, porque viene constantemente, es decir, Dios mío, ayúdame. Y ahí viene el clamor. El clamor llega cuando ya no hay nada más que hacer, más allá que la oración, más allá que algo interno empieza a sacudir nuestro corazón. Lo que el apóstol Pablo decía: yo no sé cómo orar, pero el Espíritu Santo me ayuda e intercede por mí con gemidos indecibles. Es ahí donde el corazón se goza, hay una lucha interna y el clamor de nuestro corazón sube al Señor. Y Él le encanta ver a sus hijos en clamor, y Él manda y envía su victoria primordialmente. ¿Por qué es importante que sepamos que la victoria, en primer lugar, hermanos, tiene que ser del Señor? Porque esta lucha es espiritual. No es lo que nosotros vemos, no luchamos con armas espirituales, físicas, materiales tampoco, no. Sino con lo que el Señor desea hacer. El segundo principio de victoria, hermanos, lo tenemos también con el ejemplo de este rey de Asa. Y lo vemos ahí en el capítulo 14, en el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. No prevalezca contra ti el hombre. El segundo principio de victoria de la palabra del Señor es que no es con fuerza humana. Hermanos, aquí en la batalla espiritual no es cuál es mi rango social, no es lo que yo he estudiado, no es las posesiones que yo tengo, no es la profesión que yo tengo, no. Aquí es únicamente, puede venir de lo alto. Aquí no es de mi sabiduría, mi experiencia a través de los años y a través de los tiempos, no. Eso ciertamente nos va dando temple, pero cada batalla es nueva. En cada batalla que entramos, una vez más somos principiantes. Nunca llegaremos a ser expertos en la batalla espiritual. Solamente Dios es el único experto que capacita al hombre para pelear las batallas. Dice la palabra del Señor una vez más: no es con fuerza ni con espada, pero con mi Santo Espíritu. Ahí lo que Asa está diciendo es: Dios mío, que no prevalezca contra ti el hombre. O sea, que no prevalezca contra ti lo que yo puedo hacer, o estos enemigos que vienen en contra de nosotros, porque ellos pelean contra ti, no pelean contra nosotros. Muchas veces, hermanos, se pelea en nuestras propias fuerzas. Queremos ganarle a Satanás con astucia nuestra. No, imposible. La única la batalla en contra de Satanás y las armas que nosotros tenemos están en Efesios capítulo 6. Se trata de Cristo. Aquí el que pelea es Cristo, la verdad de Cristo, la justicia de Cristo, el evangelio de la paz de Cristo, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y orando en todo tiempo. Nunca será por palabras que nosotros podamos decirle constantemente, no, sino es decirle: mira, esta es la verdad de Cristo que se para en ti. Contra Satanás, con lo que podemos pelear es con la sangre de Cristo. Nada puede ir en contra de la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, el segundo principio es saber que no es con fuerza humana. No es con lo que nosotros pensamos que podemos hacer, no. Que no prevalezca contra ti el hombre, le dijo Asa: ten misericordia de nosotros. El tercer principio y último, hermanos, es, y este es algo muy especial, que a veces no nos gusta hacer. Porque va en contra muchas veces de nuestro orgullo. Pero es tan necesario llegar a este punto. Y considero de que este punto, este tercer principio de victoria, quizás sea el más importante. Yo quiero que lo leamos en el capítulo 20, en el versículo 12, en el ejemplo de Josafat. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El principio de que no sé qué hacer. El mundo nos ha enseñado de que cuando nosotros estamos en un problema tenemos que buscar qué hacer
para salir. En la batalla espiritual se trata, Dios, yo no sé qué hacer. Yo no tengo idea de qué hacer aquí. Esta frase, no sé qué hacer, es una frase desesperante, pero también es una frase totalmente honesta. Hermanos, delante del Señor este principio es tan hermoso. El que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino decirle, Dios mío, yo no sé qué hacer. Dice la palabra del Señor también en ese mismo relato de Josafat, en el versículo 3, dice la primera frase, entonces él tuvo temor. Algo de Josafat vemos es que él era un hombre muy honesto por este relato de la palabra del Señor. Muchas veces lo que queremos ocultar es lo que está dentro. Josafat no, él tuvo mucho temor, que en diversos momentos en nuestro caminar viene constantemente, Padre, yo tengo mucho temor, yo no sé qué hacer. Ahí está, cuando llegamos, Dios desea que nosotros lleguemos hasta este punto. ¿Por qué es tan importante llegar hasta el punto genuino de nuestro corazón y decir, ya no sé qué hacer? ¿Por qué a Dios le encanta, según el relato bíblico, que todos los hombres llegaran hasta ese punto? Porque es hasta ese punto cuando el hombre no se va a llevar la gloria, sino toda la gloria se la va a llevar el Señor. Por lo tanto, en nuestras batallas constantes, vamos a llegar hasta el punto de decir, Padre, ya traté todo lo que yo pensaba que podía hacer. Señor, toda mi inteligencia, toda mi sabiduría ha llegado a un fin. Gloria a Dios por llegar a un fin, porque yo no sé qué hacer. No tengo idea de qué es lo que tengo que hacer. Pero Señor, no se trata de mí, se trata de ti. El tercer principio, por lo tanto, es ese: la victoria de no saber qué hacer. Es en ese momento cuando Dios ve a este pueblo dirigido por Josafat. Y deseo que leamos el capítulo 14 y dice, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Mire, hermanos, lo que tenemos que hacer es esperar la palabra de Dios que viene de lo alto. Aún previamente a la victoria vendrá la palabra del Señor, porque Él ya ganó. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, hermanos. Muchas veces no es suya la pelea. Espere en el Señor. Espere cuando Él en su espíritu le ha dicho, ya estuvo. Solamente vea la victoria que Dios da. Los enemigos de nuestra vida se hacen a un lado. ¿Por qué? No, porque Dios lo ha hecho por nosotros. Volteamos a ver y decimos, Señor, ¿qué hiciste? Simplemente te di la victoria. ¿Tuve que hacer yo algo? No, simplemente clamar delante de Jehová. Porque aquí se trata de que la victoria la tenga Dios siempre. Y en el versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, la pelea hay que pelearla. Hay que salir contra ellos, pero Dios es quien ya dio la respuesta. Y el 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Hermano, mientras usted no vea la victoria, simplemente adore, porque Dios ya le dio la respuesta. Adoración a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Y miren qué lindo esto, hermanos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hay más relato, usted lo puede seguir leyendo. Hermanos, este es el principio bíblico de obtener la victoria siempre. Pero es necesario llegar al punto de rendición total, completa. Y miren qué lindo, cuando ellos empezaron a cantar, dice la palabra del Señor, de que Jehová confundió a ellos las emboscadas y se empezaron a matar unos con otros. Ustedes van a ver cómo sus enemigos entre ellos mismos se confunden. Los rumores que hablan acerca de cada uno de nosotros, ellos mismos se confunden. Cuando venga lucha en contra de nosotros, ellos mismos se confundirán. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la victoria. Y concluyo con esto, hermanos. El principio hermoso de la palabra para la victoria es este: de que nosotros tenemos que ganar nuestra batalla delante de Dios. Dios es quien pone en nuestros corazones el banderillazo de salida. Cuando ya dio la victoria, Él dice: hijo, simplemente ve a traer la bendición. Simplemente es tuyo, yo ya lo peleé por ti. Pero es importante, hermanos, que lleguemos hasta ese punto de poder decir: Señor, yo no sé qué hacer. A los hombres, ¿cuánto nos cuesta decir yo no sé qué hacer? Porque aparentemente siempre tenemos que saber qué hacer. No, pero bíblicamente en la guerra espiritual no se trata de cuánto sé, sino de cuánto yo me rindo a Dios, para que Él haga lo que Él ha decidido hacer con cada uno de nosotros. El Señor ponía en mi corazón que tal vez en esta mañana muchos de los que estamos acá, o algunos de los que estamos acá, está pasando de una guerra que usted sabe que no comprende, no tiene idea. Y como vimos de la palabra del Señor, podemos ver a nuestro alrededor y el enemigo es mucho más grande que nosotros. También ha llegado sin previo aviso. Pero hermanos, los principios de la palabra estarán y permanecen para siempre. El clamor, saber de que debemos rendirnos delante de Dios, y Él obrará. Y Él obrará. Padre, gracias por este tiempo, Señor Jesús. Dios mío, eres tú, Señor. La batalla más grande que tú has ganado por cada uno de nosotros, Señor, es la batalla de la salvación. Es en esa cruz, Padre, que tú ganaste, Padre, la más grande batalla por cada uno de nosotros, Señor. Yo en esta mañana quisiera preguntar si hay alguien, aún de los que nos visita por primera vez y aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo como personal Señor y Salvador. Tal vez alguno que nos ve por la televisión. Si ustedes dicen: Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador, cámbiame. Yo he ido en contra de ti, hazme una nueva criatura. Yo quisiera que diga algunas palabras en ayuda a usted y diga: Señor Dios, yo reconozco que he ido en contra de ti. Reconozco que me he apartado de ti. Pero también reconozco que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí. Y es en esa cruz del Calvario donde Él pagó mi deuda y donde Él ganó la batalla más importante del universo. Ahora yo creo por la fe en la sangre derramada en esa cruz del Calvario que mis pecados son perdonados. Y por la fe en Jesucristo que Él llevó mis pecados y por su sangre han sido limpiados. Yo digo que yo soy limpio en la sangre de Jesucristo. Transforma mi vida. Hazme una nueva criatura, Señor. Ayúdame a pelear la batalla. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, Padre, y aún los que también nos ven por televisión y nos escuchan, Señor. A veces la batalla espiritual puede tornarse tan seca, tan fuerte, Padre, en contra de nosotros. Pero Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, hermanos, tal vez no tengamos todo el tiempo por el siguiente servicio, pero yo quisiera, ahí donde usted está, si usted dice: hermano,
Esta palabra del Señor era para mí. Yo estoy en medio de esto. Alce su mano y vamos a orar en esta mañana. Si hay alguien que dice: Señor, yo, Dios mío, Dios me lo bendiga. Si hay alguien más, levante su mano y vamos a orar. Hay varios. Levanten su mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No es con ejército, no es con fuerza, sino que es con tu Santo Espíritu, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, mira la fe de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Padre, dale la victoria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, levántate en medio de cada uno de ellos, Padre. Y trae la palabra: no teman ni os amedrentéis, porque no es vuestra la lucha, sino que es mía, dice el Señor, y Él dará la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, de cada uno de mis hermanos, Señor, tú darás la victoria eterna y para siempre, Señor Jesús. A partir de este día yo sé que tú estás obrando algo, Padre. Tú estás haciendo algo, Padre, hermoso en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que podamos continuar peleando, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien trae la victoria, Padre, y en todo tiempo tú, Señor Jesús, la darás. Simplemente muéstranos tu voluntad, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que hemos estado en tu presencia. Dios mío, qué mañana tan hermosa, Señor. Nos vamos bendecidos, llenos de tu Espíritu Santo y sabiendo que tú darás la victoria, Padre. Tú ya enviaste la palabra y simplemente esperaremos en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Encamínanos con bien hacia donde nos dirigimos y que podamos estar constantemente congregados los unos con los otros, Padre, en comunión. Aleluya. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.